Muy buenas noches, amigos, los saluda Ricardo Monteagudo, un hermano cusqueño desde la ciudad de Lima para todo el Perú en vivo a través de la señal descentralizadora de Perú TV. Tengo el gusto de presentar nada menos que al doctor Jorge Bardelli Lartirigoyen, ex miembro del Tribunal Constitucional y actual candidato al Parlamento Andino por el partido Fonavistas del Perú, el doctor Juan Bautista Bardelli Lartirigoyen. Va con el número 1 al Parlamento Andino por el partido Fonavista del Perú y ha sido miembro del Tribunal Constitucional. Muy buenas noches, doctor. Gracias. Buenas noches, señor por estar en Hora 8. Gracias por su invitación. Bueno, doctor, y lo primero que le quiero preguntar es cómo se incorpora usted al partido Fonavista y cómo se anima a entrar a la arena política después de haber desempeñado un cargo tan importante en el Tribunal Constitucional. Bueno, de un lado usted sabe que los fonavistas interpusieron un recurso de amparo a raíz de que el Jurado Nacional de Elecciones les prohibió o no consideró que podían venderle los planillones para recoger sus firmas para efectos del referéndum. Interpusieron una acción de amparo que perdieron en primera instancia y en segunda instancia y recurrieron al Tribunal Constitucional. Y ahí, bueno, se escucharon los informes del doctor Raúl Canelo, que en ese momento era el abogado defensor de los fonavistas, y el tribunal consideró que era procedente la demanda y se le dio la razón. Y de ahí tuvimos cierta afinidad, además que independientemente también la mayoría de la gente somos fonavistas, nos han descontado por planilla, nos han descontado también de nuestros sueldos y tenemos cierta posibilidad de recuperar algún dinero. Digamos que usted en ese momento sintió una identificación con los justos... con las justas expectativas de la devolución de todas las personas. Porque en realidad era una cosa media rara, ¿no? Por el hecho de figurar en una planilla uno automáticamente les contaban, pero en la misma ley se considera que si uno no, como era una contribución, era un aporte, no era un impuesto. Entonces uno tenía una libre disposición y podía pedir su exoneración. Yo en caso tenía casa propia y terreno, no podía acogerme al beneficio. Sin embargo, nunca me contestaron y las compañías donde yo trabajaba siempre seguían efectuando el descuento, porque de lo contrario, pues, la SUNAT le ponía alguna multa y venían los recargos y los problemas. De acuerdo. Doctor, usted, digamos, me gustaría recoger su opinión sobre, digamos, el fenómeno del partido Fonavista, ¿no? Lo último que ocurrió, de haber llevado a la práctica por primera vez en la historia del Perú un caso concreto, digamos, de democracia directa, de haber logrado un éxito realmente sin precedentes, que no tiene, digamos, antecedente de ningún tipo en nuestro país. ¿Usted cree que puede ser el inicio, digamos, de una nueva manera de ejercer la democracia en el país? En la democracia directa que el pueblo legisla. Ese es el eslogan de los fonavistas, ¿no? La democracia directa del pueblo legisla. Pero también es relativo porque la Constitución acepta el referéndum en determinadas materias, no hay que cumplir con ciertos trámites. Lo que pasa es que nunca se había aplicado. Así que los fonavistas sí tienen esta característica de ser los primeros en haber actuado de acuerdo a un mandato constitucional. Y siendo un partido absolutamente joven, digamos, exento totalmente, digamos, de los llamados... En ese momento, digamos, no tenían una identificación política, era una identificación en razón a un hecho, a una situación de un reclamo, como podía ser un sindicato que reclame o un grupo de personas de un colegio profesional. Igualmente fueron todos los fonavistas que se aglutinaron en busca de una solución a su problema. Ahora, ustedes, según conversamos hace algunos días con el doctor Raúl Canelo, tienen en mente también recolectar firmas para iniciar otro referéndum, tengo entendido, para una gran reforma a la constitucional y político-electoral del país. Exacto, sí. Se quiere modernizar, bueno, de acuerdo a la globalización también, hay ciertas situaciones que ya deben ir cambiando y modificándose en la Constitución, ¿no? Así que usted sabe que la situación social es anterior a la situación legislativa. Hay muchas situaciones que ya se están dando, pero que no figuran todavía legisladas. Entonces, el Partido Fonavista tiene, pues, un gran potencial. Si bien en las últimas elecciones, digamos, a las que, según nos comentaba también Raúl Canelo, ustedes entraron básicamente con la intención de defender sus votos, ¿no es cierto? Sí, claro. Más allá del resultado propiamente dicho, tienen un potencial interesantísimo en el país. Podría ser, pero también hay que considerar que dentro de los fonavistas hay integrantes de distintos partidos políticos, y eso se va a ver en estas elecciones, ¿no? Ya. Así que, frente al referéndum, eran todos a una, ¿no? Todos los fonavistas, sin identificación de partido político, han votado por el referéndum por el sí, pese a que
por parte de la Presidencia de la República, por cierta oposición, dijo que era un juego de niños, que el IGB tenía que subir al 23% y que no había cómo pagar la deuda externa, en fin, con toda esa situación, a pesar de eso, se ganó el referéndum. Pero en esta situación ahora de las elecciones, la situación cambia, porque son fonavistas, pero también tienen su corazoncito político. De acuerdo. De acuerdo, doctor Juan Bautista Bardelli, candidato al Parlamento Andino por el Partido Fonavista del Perú con el número 1. Yo quería conocer sus principales propuestas relacionadas con el Parlamento Andino, al que en realidad poca gente, en honor a la verdad, conoce a cabalidad en qué consiste en el país. Y poca gente además ha hecho uso del voto, según informes, del voto preferencial para elegir representantes al Parlamento Andino. ¿Cuáles son sus principales propuestas? Bueno, o sea, el Parlamento Andino tiene su propia legislación, su propia reglamentación, y tienen las situaciones, por ejemplo, ahora lo que quieren es crear la tarjeta laboral andina, ¿no? Eso ya está en camino, con una situación que con esa tarjeta laboral usted puede trabajar dentro de los países del Pacto Andino, ¿no? Y tener todos los beneficios como si fuera un ciudadano de toda la comunidad. Y la idea es que las 4 naciones que hoy conforman la comunidad andina formen una sola nación, ¿no? Yeah. Con la globalización y todas las leyes se uniformicen, las situaciones legales, sociales, económicas, políticas también se uniformicen y así se pueda trabajar con una mayor facilidad y flexibilidad. En temas, por ejemplo, relacionados con la actividad, por ejemplo, de la industria farmacéutica, del uso de los medicamentos genéricos y de la posibilidad de comprar masivamente ciertos tipos de medicamentos que son sumamente caros, se está planteando la posibilidad de juntar a los países y comprar, por ejemplo, conjuntamente con la finalidad de abaratar costos, medicamentos para combatir enfermedades como el SIDA, como ciertos tipos de tuberculosis, en fin. Incluso se habla de la creación de empresas multinacionales andinas. ¿Usted cree que ese tipo de iniciativas podrían prosperar en un Parlamento andino que todavía no tiene la posibilidad de legislar propiamente? No legisla, pero dicta resoluciones y dicta hay convenios vinculantes de obligatorio cumplimiento, ¿no? Resoluciones, informes y disposiciones que son de obligatorio cumplimiento. En ese caso tenemos, por ejemplo, respecto a las medicinas, el mismo fármaco en Argentina o en Colombia es 3 o 4 veces más barato que acá. Y son del mismo laboratorio, por decir el laboratorio Schering de Argentina, el laboratorio Schering de Colombia y el Schering del Perú, el de Perú cobra 10 veces más. Es una cosa que no se explica, ¿no? Que la materia prima, que el impuesto, que el transporte, pero yo creo que si viene de Estados Unidos más lejos está Argentina que Perú, ¿y por qué en Argentina es más barato que acá? Entonces, no hay control, y en la República, usted ve en diario todos los días, ¿por qué no se controla la importación de los medicamentos, ¿no? Entonces es algo que depende directamente de la organización del Estado peruano. De acuerdo. Doctor, una cosa que no puedo dejar de preguntarle es, estuvo por acá Alberto Adriancén, que es candidato igual que usted al Parlamento Andino por el partido humanista, por Gana Perú, y él propuso que los parlamentarios andinos, a la vez de ser parlamentarios andinos propiamente dichos, también, digamos, formen parte del Parlamento Nacional, o sea, se establezca una especie de nexo con los parlamentos nacionales de sus respectivos países e informen permanentemente, de acuerdo a un reglamento, de acuerdo a un procedimiento, sobre sus actividades, como una manera de impulsar y vincular más al Parlamento andino con la realidad política nacional. ¿Cuál es su opinión con respecto a ese punto de vista? La forma de trabajo es así. El tribunal funciona en Bogotá, en Colombia. Se hacen sesiones ordinarias y extraordinarias, tienen que estar los 20 miembros, pero mientras no funciona, no hay sesiones en Bogotá, cada país tiene sus oficinas regionales y las comisiones permanentes siguen trabajando. Entonces se coordinan la función. Pero yo creo que ya sería mucho que el Parlamento andino forme parte también del Parlamento nacional, porque el Parlamento andino tiene que hacer toda la coordinación con los parlamentarios de los demás países. Y si se va a dedicar también al Parlamento Nacional, usted sabe que ya sería mucho. Pero ¿no cree que sí debería haber una coordinación más directa? Hay vinculación, por supuesto. Hay vinculación. Hay vinculación. Actualmente Bendezú, que es el presidente y que también ha sido congresista en el Perú y tiene relación y se trabaja aunadamente entre el Parlamento andino con el Parlamento Nacional. ¿Qué es que podría recogerse, doctor Juan Bautista Bardelli, de la experiencia del Parlamento Europeo, que digamos tuvo un devenir, creo que algo, si no me equivoco, corríjame por favor, algo similar a lo que se pretende hacer con el Parlamento andino? Inicialmente pues no tuvo muchas facultades y con el correr del tiempo
aparentemente y al parecer sí las tiene. Claro, el Tribunal Andino más que todo en un principio se dedicaba a ver la cuestión de los impuestos, el aspecto comercial, las importaciones, las relaciones comerciales entre los países. Después se fue ampliando sus funciones, sus facultades, de acuerdo a lo social, lo político, lo económico y la integración. En el caso del Parlamento Europeo, él sí legisla, o sea que en Europa los países tienen su propio parlamento y además tienen el Parlamento Europeo que legisla y que sus normas son generales, son de obligatorio cumplimiento. En el caso del Parlamento Andino no, se dictan, como digo, resoluciones, recomendaciones y constancias a efecto de que los parlamentos de los países vean la forma de implementarlo. Y lo ideal del Parlamento Andino es la integración legal, o sea que las leyes se parezcan en su aplicación y en su texto en conjunto para los países que forman la comunidad andina, ¿no? Que no hayan leyes pues completamente que uno tenga la pena de muerte y el otro no tenga la pena de muerte. Entonces, si ya hay un tratado de las Naciones Unidas, la OEA, que prohíbe la pena de muerte, entonces la idea es que todos los países del Grupo Andino uniformicen su legislación a efectos de que haya uniformidad de criterio. Me imagino que lo mismo en aspectos vinculados a la educación, digamos, claro, que las currículas, que digamos... Educación, los títulos, por ejemplo, ya se convalidan. Ahora con la tarjeta laboral andina se quiere que los estudiantes de un país puedan estudiar en otro con las mismas facultades, los mismos beneficios, y las personas que van a trabajar también. Y que los títulos no tengan que ser revalidados en el sentido de dar un nuevo examen, sino que automáticamente se registran nomás, como es en el caso de Perú con Argentina, que como hay tantos estudiantes, bueno, habían antes cuando no había tanta universidad acá en el Perú, era fácil ir a Argentina a estudiar, la educación era buena y relativamente barata, entonces los estudiantes ahora revalían nomás el título, se registra y que automáticamente se ejerce la profesión. Finalmente un poco el objetivo es apuntar hacia lo que es, digamos, la Comunidad Británica de Naciones, una cosa parecida. Claro. Y también, bueno, el problema que hay también es que la comunidad andina va por un lado, ALADI para el otro, el Mercosur va por el otro. Entonces, el otro aspecto fundamental que hay que tratar de ver es uniformizar todos estos pequeños tratados que hay de distintos países, ¿no? Para llegar pues a un consenso. De acuerdo. Bueno, muchísimas gracias, doctor Juan Bautista Bardelli, por su participación en Hora 8. Yo quiero reiterar que el doctor va con el número 1 al Parlamento Andino por el Partido Fonavista del Perú. Si quisiese agregar algo más, doctor, con mucho gusto. Bueno, agradezco mucho la intervención y la invitación de este canal tan sintonizado y pierdan cuidado que de llegar al Parlamento Andino se hará todo lo posible a efecto que se uniformice la legislación y haya mayores beneficios en lo social, político, económico, en lo laboral para todos los ciudadanos peruanos. Hay el gran problema en este momento de los migrantes, tanto en los países del Grupo Andino como en la Comunidad Europea, como en Estados Unidos, a raíz de la ley Arizona. Y en eso el Tribunal Andino está tomando una posición bien definida de apoyo sobre todo a todos los migrantes latinoamericanos. Eso es un punto fundamental al cual hay que darle la debida importancia y su clasificación. Muchísimas gracias, doctor Juan Bautista Bardelli. Repito, candidato con el número 1 por el Partido Fonavista del Perú, ex miembro del Tribunal Constitucional. Muchísimas gracias y esperamos tenerlo en otra oportunidad. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. No se vayan, amigos, regresamos en breve con el doctor Juan Varillas, expresidente de ADEX y candidato al Congreso por la Alianza Solidaridad Nacional.